El zumbido estático en la radio suele pasar desapercibido. Es solo ruido, un espacio vacío entre emisoras. Pero en algunas noches, en ciertas carreteras y ciudades, ese ruido se convierte en algo más, una señal errática, sin identificación, que aparece y desaparece sin razón aparente. Todo comenzó con rumores dispersos. Camioneros aseguraban haber escuchado una transmisión extraña en medio de la carretera, siempre después de la medianoche. La voz que hablaba en la señal era distorsionada, con un timbre gutural que no sonaba ni humana ni mecánica. Algunos oyentes escuchaban una melodía antigua, algo que evocaba un eco de nostalgia y terror al mismo tiempo. Lo inquietante era que todos los que escuchaban la transmisión aseguraban haber sentido algo que los observaba. Algunos hablaban de figuras que aparecían en la carretera, otros de luces que parpadeaban en el espejo retrovisor. Lo único en común entre todos era que una vez que encontraban la frecuencia, no podían escapar de ella. Sin importar dónde estuvieran, la señal siempre los alcanzaba de nuevo. Y así, la emisora comenzó a ser conocida en los círculos de radio aficionados como la frecuencia macabra. El primer registro sólido sobre la emisora vino de un estudiante de comunicaciones llamado Andrés. En su blog relató cómo había descubierto la señal mientras experimentaba con su radio de onda corta. Según su publicación, la frecuencia apareció sin previo aviso a las 2:13 de la mañana. Andrés describió la emisión como un susurro monótono mezclado con una melodía fúnebre. Lo más aterrador fue que, en un momento, la voz pronunció su nombre. Al día siguiente, Andrés recibió un correo sin remitente. Solo contenía un archivo de audio con la misma transmisión que había escuchado la noche anterior. Pero esta vez, la voz no solo decía su nombre, ahora describía con precisión lo que él estaba haciendo en ese momento. Pocas horas después de publicar su historia, Andrés desapareció. Su departamento estaba intacto, excepto por su radio, la cual estaba encendida, emitiendo ruido blanco. No pasó mucho tiempo antes de que otros curiosos intentaran buscar la señal. Algunos la hallaban en distintas frecuencias, otros aseguraban que la emisora los encontraba a ellos. Una de las grabaciones más inquietantes provino de un hombre llamado Esteban, un técnico de telecomunicaciones que logró registrar una parte en la transmisión. En el audio se escuchaba claramente una voz que decía: ¿Dónde estás? Yo sí te veo. Minutos después de publicar el audio en redes sociales, Esteban llamó a su novia desesperado. Decía que algo estaba dentro de su casa y de forma inesperada la llamada se cortó abruptamente. Cuando la policía llegó a su apartamento, encontraron su teléfono tirado en el suelo y la radio encendida en la misma frecuencia. Después de buscarlo por unos cuantos minutos, se dieron cuenta que Esteban también había desaparecido. Los expertos intentaron explicar el fenómeno. Algunos sugirieron que la señal era una emisión pirata con mensajes subliminales. Otros que se trataba de un engaño elaborado, pero había teorías más oscuras. Los radioaficionados más experimentados creían que la señal era un eco de algo antiguo, una transmisión atrapada entre dimensiones, como un mensaje de ultratumba. Se decía que algunas frecuencias de radio podían captar emisiones perdidas en el tiempo, voces de personas fallecidas, fragmentos de programas de décadas pasadas. Pero esta frecuencia radial no parecía ser nada de eso. Era algo consciente, algo que sabía que estaba siendo escuchada. Los casos fueron aumentando poco a poco.
Un guardia de seguridad en Medellín reportó haber escuchado la señal durante su turno. A la mañana siguiente lo encontraron en su cabina de vigilancia, con los ojos abiertos pero sin respuesta. Su cuerpo estaba intacto, pero su mente parecía haberse apagado. Un joven en Cali dijo haber escuchado la emisora y días después comenzó a recibir llamadas desde su propio número telefónico. Cuando respondía, solo oía la misma melodía perturbadora de la radio. Los oyentes no solo desaparecían físicamente, algunos seguían ahí, pero sus mentes ya no eran las mismas. Después de conocer este caso, un investigador paranormal llamado Guillermo decidió encontrar el origen de la señal. Con un equipo especializado, recorrió varias ciudades del país buscando la fuente de la emisión. Después de varias semanas de rastreo, Guillermo descubrió algo escalofriante. La frecuencia no provenía de una antena en común. No había torre de transmisión. No había punto exacto de origen. Parecía estar en todas partes. Era como si la señal no viajara a través de ondas de radio normales, sino a través de algo más. Algo extraño y escalofriante. A medida que la historia de la frecuencia macabra se hacía más popular, más personas intentaban sintonizarla. Algunos lo lograban, otros no. Pero todos los que escuchaban la señal tenían algo en común. Tarde o temprano comenzaban a ver cosas. Aparecían sombras en sus habitaciones. Se reflejaban rostros desconocidos en sus espejos. Los televisores se encendían solos y la voz de la radio comenzaba a hablarles directamente. Un usuario en un foro publicó un mensaje aterrador antes de desaparecer. No la busquen. Si la encuentran, ella también los encontrará a ustedes. Con el auge de la tecnología digital, las transmisiones de radio han ido disminuyendo. Pero esta frecuencia macabra se ha ido adaptando. Ahora, algunos la han encontrado en podcasts desconocidos, en grabaciones de audios misteriosos en internet, incluso en transmisiones en vivo que de repente se distorsionan con su señal. No importa cuántas veces intenten bloquearla, siempre regresa. Es como si la emisora estuviera viva, como si buscara nuevos oyentes. El último caso registrado ocurrió en una transmisión en vivo de una estación de radio local. En medio del programa, la señal se cortó y por un minuto exacto solo se escuchó la voz distorsionada de la frecuencia macabra. Ahora me escuchan y ahora yo los veo. Desde entonces ha surgido reportes de oyentes que aseguran haber recibido llamadas sin número, mensajes de textos en remitente y extrañas interferencias en sus dispositivos. La emisora sigue ahí, esperando. Solo necesitas encender la radio y girar el dial hasta encontrarla. Pero si la escuchas, jamás podrás apagarla realmente. Ya han pasado un par de décadas desde que se supo de su primera emisión. Hasta el momento no han logrado saber de dónde se emite esta señal. Y parece que esto no tiene algún fin. ¿Y tú te atreverías a escucharla? Buenas noches y descansen en paz.